Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 32 minutos. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día. Continuar desde luego con esta programación que desde muy tempranas horas de la mañana colocamos sobre nuestras pantallas para mantenerlos a ustedes informados del quehacer de la actividad política, económica y social de nuestro país. Sin duda alguna, estamos a las puertas para honrar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Para acompañarlos en su momento de reflexión el día de mañana que se conmemora el Día de los Difuntos, ¿verdad? Así es que desde ya vamos a estar muy atentos también, como lo decía nuestra colega periodista hace unos minutos, de cómo también se activa la actividad comercial, ¿verdad? Para poder ofertar las mejores flores y los mejores arreglos. Recordemos que es importante para evitar la proliferación del zancudo, acatar las recomendaciones de no llevar recipientes con agua, ¿verdad? Buscar mecanismos o formas o arreglos que no necesiten de agua. Esta mañana de día martes, que siempre lo dedicamos a estudiar el comportamiento de la seguridad pública en el país, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Óscar Martínez Peñate. Él es un politólogo y también doctor en ciencias sociales. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Martínez. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación y es un placer estar aquí con ustedes para abordar pues los temas que vamos a tratar este día. Nos acompaña también el maestro René Martínez, él es sociólogo y máster en educación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, gracias a ti por la invitación y acá dispuestos a abordar desde la perspectiva sociológica los temas de seguridad. Así es, en efecto, voy a comenzar en primer lugar, antes de entrar en aspectos meramente puntuales, conocer desde la perspectiva de ustedes. Es la primera vez que tengo el gusto de conocerlos y qué bueno de los aportes que nos pueden dar, porque uno de los principales metas o misiones que tenemos como Grupo Megavisión y este servidor es buscar nuevos actores que nos puedan dar sus puntos de vista con relación a los temas que es común colocarlos sobre la mesa. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en este escenario y en este contexto que se mantiene el país frente al tema de la seguridad? Bueno, mañana es el día que los salvadoreños culturalmente vamos a enflorar a nuestros seres queridos que han partido. Y también expresar que alrededor de 9.000 personas, gracias al plan control territorial, no están asesinadas. No van a ir a ser enflorados. No van a ser enflorados por miles de personas. Entonces, esa es buena. Ok, una analogía me parece bastante interesante, ¿verdad? Es una buena... Celebramos, conmemoramos el Día de los Difuntos, día en el que visitamos los cementerios para enflorarlos, y el cálculo que nos hace a raíz de esta, digamos, política de seguridad implementada es que 9.000 personas se han salvado. Así es, o sea que estamos diciendo que van a haber alrededor de 35.000 personas que no van a visitar los cementerios por asesinato, por grupos terroristas salvadoreños. Así es que esta es una buena nueva, pues reconocer que este plan control territorial ha sido efectivo y es reconocido por la población, porque no es necesario decirle que es un éxito, sino que lo vive a diario a través de las movilizaciones que hace de colonias a otras, de departamentos a otros, de instituciones educativas a otros, porque se llegaba al colmo de que si estudiaba en una institución educativa y la otra era de otro grupo terrorista, pues no se podía. Entonces no es necesario convencimiento, sino que la persona lo vive a diario, es parte ya de nuestra cultura, y no es necesario convencer a la población salvadoreña que ha habido un gran cambio en cuanto a la seguridad pública. Esta seguridad pública ha tenido el reconocimiento internacional. Vemos como en otros países desean tener de presidente a nuestro presidente, al señor Nayib Bukele, precisamente por el exitoso plan control territorial. Por ejemplo, hemos visto manifestaciones en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia,
en Guatemala, etcétera, donde dicen, bueno, ¿por qué queremos ese plan control territorial? Porque la población se siente agobiada. Entonces, y esto no solamente es reconocido en América Latina, sino que es reconocido en otras latitudes. Por ejemplo, hace 3 días, el ministro Villatoro, Gustavo Villatoro, fue invitado a la conferencia anual sobre pandillas a Estados Unidos, en donde había alrededor de 500 agentes policiales especialistas en pandillas. Es decir, ellos estaban deseosos en conocer en qué se basaba la estrategia del éxito del control plan territorial. Y estamos hablando de que son agentes policiales especialistas en ese tema, ¿verdad? Y están reconociendo realmente el éxito. Que el modelo ha funcionado. Que el modelo ha funcionado. Qué interesante, muy buena, forma de poder introducirnos en este tema y particularmente resaltar y destacar, ahí están las imágenes donde estaba el ministro Gustavo Villatoro, en esta importante conferencia anual, como decía usted, doctor Peñate, con relación a precisamente mostrar la experiencia que se ha logrado recoger en este tema. Vamos a ver. Mira, nosotros como país hemos sido históricamente violentos. O sea, estamos hablando de que la violencia en El Salvador es un problema estructural y vos podés ir midiendo si está resolviendo o no ese problema a partir de los datos. Entonces, que El Salvador es un país históricamente violento, eso solo por ponerte un dato, ¿no? A mediados del siglo XIX, cuando este país iniciaba, pues, con su normativa jurídica, iniciaba, digamos, su camino como Estado-nación, se decretó la pena de muerte. O sea, la pena de muerte que algunos salen pidiendo, y que no funciona, ¿no? Ya en términos de datos no funciona. La pena de muerte se decretó en este país a mediados del siglo XIX porque la delincuencia y la violencia eran insoportables, ¿no? Entonces nosotros hemos venido viviendo como sociedad en un culto a la muerte. Eso que nosotros vemos, bueno, mañana, el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos, ese es un culto a la muerte, ¿va? Lo que estamos viendo o lo que los datos nos están diciendo en este momento es que nosotros tenemos la posibilidad, si le damos seguimiento a esos datos y si permitimos que la situación no cambie, nosotros tenemos la posibilidad de pasar de un culto a la muerte a un culto a la vida. Ese digamos, sería como el Así aprendizaje. coloca usted la transición que tiene el país actualmente. Venimos desde este estamento y ahora pasamos a una nueva, digamos, en esta transición a un nuevo escenario. Los datos eso nos dicen. Acá no se trata de hacer, digamos, discursos politizados ni partidistas. Los datos nos dicen que ese plan está funcionando. Los datos nos dicen que nosotros podemos pasar perfectamente de un culto a la muerte a un culto a la vida. Pero ¿y qué factores hay que tomar... ¿Y qué factores han promovido o han favorecido este escenario? No hay un secreto, no hay una fórmula, ¿no? Yo celebro, por ejemplo, de que en Estados Unidos se esté reconociendo el éxito de este plan, que se esté reconociendo la necesidad del régimen de excepción, porque hay que decirlo, ¿no? Si no se da ese régimen de excepción, no podemos o no podríamos estar contando días sin homicidio, ¿verdad? Lo cual siempre es una buena noticia, pero acá, si vos te pones en el plano de tratar de averiguar qué es lo que sucede o qué es lo que está detrás de eso, al final es el valor. Si es que necesitaba venir alguien que tuviera el valor de, digamos, decretar un régimen de excepción y que tuviera el valor de enfrentar a las pandillas. Y es una cuestión de valor no solo político, pues, porque estamos claros de que las pandillas tenían permeado o han tenido permeado durante muchísimos años todo lo que son las estructuras de poder del Estado. Han sido la parte oscura del Estado porque han estado, gobernando el territorio, estuvieron gobernando el territorio como la parte oscura del Estado,
Y también valentía, y en este caso hay que reconocérselo al presidente Nayib Bukele, tener la valentía de tomar esa medida porque también te enfrentas a un problema económico. O sea, estamos hablando de estructuras criminales que no solo tenían más bien el control territorial, o sea, estaban ejerciendo control en el territorio, sino que estamos hablando de estructuras que manejaban millones y millones de dólares. Por el lado oscuro. Coartando no solo la vida, sino que también el desarrollo del país. Privatizando las calles. O sea, cuando hay una estructura que te cobra por andar en la calle, o hay una estructura que te dice a qué horas podés andar en la calle, esa es una forma de privatización de la calle. Esa es una forma de privatización de tu movimiento. Pero también por el lado, digamos, legal, tener el valor de enfrentar a las pandillas tiene que ver con las agencias de seguridad privada. Es que la delincuencia en este país se convirtió en un negocio redondo por el lado legal y por el lado oscuro. Por el lado oscuro garantizabas control territorial, garantizabas que algunos partidos políticos negociaran con las pandillas votos y negociaran cargos con ellos. Y por el lado legal tenías una enorme cantidad de agencias de seguridad privada que movían más de 50,000 personas, o un ejército privado, pues. Entonces la delincuencia era un negocio. El estamento político entonces siempre fue, digamos, como la parte más, no sé, no involucrada, sino cómplice de esta situación. Es que... De acuerdo a la lectura sociológica que nos hace muy buena, me parece muy interesante, y que resalta un aspecto elemental que he venido yo diciéndolo en estos, perdón un poco que me coloquen en la discusión sobre la base del análisis que estoy haciendo, y la pregunta que uno de los principales factores que el país venía resintiendo, y especialmente la población, era el tema delincuencial. Lo decían las encuestas. Esa ha sido mi tesis todo este tiempo. Sí, realmente el factor fundamental de la violencia en El Salvador no es el sector político, es el sector económico. Y el sector político dependía y obedecía, protegía y mantenía los intereses económicos, fundamentalmente de la oligarquía agraria. Entonces, para los de abajo, para los pobres, realmente no existían las leyes, existía la violencia. Si nosotros miramos la época, la historia moderna de El Salvador, de los 80 para abajo, vimos una Policía Nacional, una Guardia Nacional, una Guardia de Hacienda, que simplemente tenía la licencia de asesinar, torturar. Es decir, entonces la violencia venía desde arriba hacia los de abajo, que era una forma para mantener el estatus quo económico y social. Entonces, y es así, ¿verdad?, que van a surgir en la historia de nuestro país las dictaduras, el autoritarismo. Y por eso, pues aquí hubo grandes levantamientos, desde 1833 con Anastasio Aquino, el levantamiento de la huelga de brazos caídos, el conflicto armado, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido precisamente por eso. ¿Qué quiere decir? Que no hubo un poder político que realmente defendiera los intereses del ciudadano salvadoreño, sino que los intereses de una élite económica. Y a pesar de que tuvimos, después de los acuerdos de paz, ¿verdad?, que entramos teóricamente en un proceso de democratización, que no lo fue, sino que fue la consolidación del autoritarismo fundamentado principalmente en el neoliberalismo, con la privatización de las industrias e instituciones del Estado, que cuando llegó el FMLN la gente tenía esperanza que eso iba a cambiar, retroceder y que se iba a velar por los derechos del ciudadano y no del empresario. ¿Y qué pasó cuando el FMLN llega al poder? Cuando el FMLN llega al poder, lo que hace es consolidar el sistema neoliberal, ¿verdad? Y la expresión política es en defensa del interés económico. Y eso se rompe. ¿Cuándo es que se rompe? En el 2019, cuando el actual presidente llega al gobierno. Entonces, en ese momento va a cambiar eso que le llamamos cultura violenta. Es que la cultura de violencia venía desde el poder económico expresado en el poder político a través de las instituciones del Estado. Ahora vemos que un acto de tolerancia es castigado. Un acto de maltrato, de violencia contra el animal es castigado. Estamos entrando a una nueva etapa que es la construcción de la democracia en El Salvador. ¿Y qué es la democracia? Es
es la cultura, es vivir nosotros respetando los derechos de las personas, respetando los derechos de los animales. Entonces quiere decir que ese rompimiento se da precisamente cuando el poder político no responde al poder económico. ¿En qué lugar se ubica en ese análisis que me parece muy atinado que me están haciendo ambos como profesionales el tema de los derechos humanos, que ha sido un factor que ha salido a flote en esta discusión desde el punto de vista de que para unos se violentan estos derechos y para otros pues en algún momento no? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen en ese tema? Mira, la lectura de los derechos humanos siempre tiene que ver con relatividad social, ¿no? O sea, estamos hablando de una inmensa mayoría de la población que sufría por la renta, por la violencia común, que las madres pasaban, digamos, los días en vigilia o preocupadas porque su hijo no llegaba, que vos sabías que no te podías mover para otro lado. Entonces ahí había una violación flagrante de los derechos humanos y de la dignidad humana también. Ahora, parece ser de que eso de la violación de los derechos humanos es una consigna de la oposición política en este país para tratar de minimizar o para tratar de frenar, y eso es lo peligroso, ¿no? Todos los resultados que se están teniendo, no solo con el plan control territorial, sino que con el régimen de excepción. Vos no podés dejar de hacer lo que se está haciendo si querés resolver realmente ese problema. Con los mecanismos o con, digamos, con todo lo que era el andamiaje administrativo y la forma en cómo se le entraba a la violencia y a la delincuencia común en este país de los años anteriores al presidente Nayib Bukele, vos hubieras necesitado para procesar, digamos, a la mitad más o menos de los delincuentes que has procesado en este momento, hubieras necesitado por lo menos 80 años. O sea, 80 años con ese procedimiento es evidente de que ese problema no lo ibas a resolver, porque no se pretendía resolver, porque hay una serie de estructuras también y de... Si es que lo lograbas desde un punto de vista de no recrear la fortaleza de este sector que en un momento hacía mucho daño. Sí, lo que pasa es que te lo estoy planteando desde la perspectiva de los que hablan de los derechos humanos. Obviamente todas las personas tenemos derechos humanos, pero tenés que sopesar, tenés que resolver un problema, porque el problema de la seguridad ciudadana es un mandato que está en la Constitución de la República y vos tenés que resolverlo. Y si para resolverlo tenés que tomar medidas de este tipo, entonces tenés que tomarlas, pues. O sea, no podés dejar de hacer las cosas, aunque a veces tengas que usar lo que se conoce como la parte coercitiva del Estado, ¿verdad? Ahora, pareciera ser reconociendo aún como sociólogo que hay un ADN social en esto. Hay un ADN. Es una lectura a la que no quiero llegar todavía. Quiero quedarme más bajo ese enfoque y ese análisis que está siendo muy, muy interesante, ¿no? Y vaya, la parte esta que te digo de los derechos humanos, pues sí, vos sopesás. Pues sí, los derechos comienzan, como dijo aquel poeta, escritor mexicano, ¿verdad? Benito Juárez. Benito Juárez. Comienzan donde terminan. Mira, aquí nosotros veníamos de actos realmente patéticos. Y los dos que siempre se me vienen a la mente. Por cierto, hay un monumento frente a nuestra alma mater que creo que está es el monumento Benito Juárez. Benito Juárez, respeto ¿verdad? al derecho ajeno es la paz. La paz, pero... ¿Recuerdas cuando en el 2010 se quemó un microbús con las personas adentro? Sí. Eso fue un acto de terrorismo flagrante, grotesco, cruento, grotesco. Y los trabajadores que fueron mutilados aquí por San Juan Opico, y que todavía se viralizaron los videos donde se ve que se están descuartizando a las personas. O sea, no podíamos seguir de esa manera. O sea, vos no le podés coartar, vos no le podés coartar a la inmensa mayoría de la población sus derechos diciendo que estás defendiendo los derechos de los otros. Ahora, por supuesto de que en términos jurídicos hay una serie de mecanismos a los cuales ellos tienen acceso para poder defenderse, ¿no? Eso no hay problema. El mismo presidente de la República dice, bueno, todos tenemos derechos. Correcto. Sí. ¿Pero qué tipo de derechos? Pero tenés que tomar una medida. En algún momento determinado tenés que tomar la medida si querés resolver el problema. Ok, interesante ese punto. Y es que el debate
se centra en los derechos de quién. Lo que decía en este caso el licenciado Martínez, como sociólogo, o sea, los derechos de quién, ¿verdad? ¿De las minorías o de las mayorías? Ese es el tema. Es que cuando se habla de derechos, humanos, se habla de la universalidad, de los derechos inalienables del ser humano, es decir, que son irrenunciables y que quien nos debe de proteger y defender es el Estado a través de la institucionalidad. Pero en el caso de El Salvador, históricamente fueron relativizados. Porque yo quisiera emplear una frase muy famosa del santo Monseñor Óscar Arnolfo Romero. Decía: la ley es como la víbora en El Salvador, solo pica al descalzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pobre no tenía derechos, no se respetaban derechos humanos, o sea, y eso va a transitar por los gobiernos, los últimos 30 años de gobierno de Arena y el FMLN, en donde el FMLN y Arena se ven, entre comillas, imposibilitados de defender los derechos humanos de la sociedad salvadoreña, porque está cogobernando con las pandillas. Entonces, las pandillas son precisamente sus principales socios. Y los dos bellos ejemplos que acaba de poner nuestro colega René Martínez de la incineración de personas, ¿verdad?, vivas dentro de un autobús, el desmembramiento de trabajadores, eso no conmovió al sistema político de aquel entonces, ¿verdad? Siguió como si no había pasado nada, o sea, no hubo una reacción inmediata a defensa de la población. Entonces estamos viendo que realmente habían, bueno, no es necesario decirlo, pero los salvadoreños lo sabemos, ¿verdad?, que habían asesinatos de 20, 30, 40, hasta 60 personas llegaron a morir un día. Entonces, por eso cuando yo hablo de relatividad, decir, ¿y a quién le importaba eso? Bueno, ¿verdad?, al Estado realmente no protegió los derechos humanos. Ahora... O sea, el tema de derechos humanos lo secunda el término de la relatividad. ¿Para quién? ¿Y de quién? Exactamente. Entonces, y ese es el asunto, porque como son gobiernos que tienen corrupción, son gobiernos que están amarrados con poderes fácticos, con transnacionales, gobiernos extranjeros, entonces esos derechos se relativizan de acuerdo a la relación que tienen con ellos. En este caso que nos encontramos en este momento, ese es el quid de la cuestión, que no hay ataduras económicas con poderes fácticos, con oligarquías, con organismos transnacionales, con sectores financieros internacionales. Además, los sectores financieros internacionales han presionado a El Salvador. Países han presionado a El Salvador, ¿verdad? Porque ellos se quedaron cortos, porque históricamente estaban acostumbrados a venir a dar recetas. Recetas que no las daban gratis, costaban 10, 15, 20 millones. Entonces, ¿es entendible a criterio de ustedes estas reacciones que se dan en un contexto de país en la cual se está resolviendo uno de los grandes principales males que hoy ha experimentado? Precisamente. Es que ahí es, como repito, ¿no?, ahí está el talón de Aquiles. Porque ¿quiénes tienen derechos humanos ahora? El ciudadano. Y cuando decimos el ciudadano, quiere decir el pobre, el clase media, el burgués, el oligarca, el extranjero. No estamos hablando de derechos humanos. ¿Quiénes tienen? En los gobiernos del FMLN, la oligarquía, los políticos, los grandes empresarios extranjeros, etcétera. Entonces es ahí precisamente donde está la diferencia, y hoy sí podemos hablar de derechos humanos. Y tal vez para poner, no que tal vez, sino que seguro estoy de que un ejemplo es el hecho de que se celebró aquí una reunión iberoamericana de procuradores de derechos humanos, de Ombudsman, ¿verdad? Y entonces sí les abrieron las penitenciarías, ¿verdad? Porque aquí las pequeñas oposición que hay aquí decían que aquí se violan los derechos humanos, y fueron in situ a ver y cuál fue la resolución de ellos. Y estamos hablando de especialistas en derechos humanos, no estamos hablando de neófitos, y ellos dieron fe que se estaban respetando. No solo es comprensible, sino que era impostergable tomar una medida de este tipo y tomarla de la forma en que se ha tomado. Lo que estábamos viviendo como población, la inmensa mayoría de la población, era una conspiración de la violencia.
Porque si vos te fijas en los datos anteriores, o sea, ¿a dónde se cobraba la renta? ¿A dónde se le impedía a las personas movilizarse? ¿Quiénes estaban, digamos, encerrados en sus propias colonias? Los sectores populares. Si es que el problema de ir a rentear una calle no lo mirabas vos en la Escalón o en la San Benito o en esas colonias. El problema lo tenías en los barrios. O sea, es la misma gente, el mismo pobre, ¿verdad? Sometiendo al pobre. Entonces tenías que tomar una medida. Entonces eso se convirtió en toda una conspiración porque los partidos políticos vivieron de esa construcción que al final lo que estamos diciendo es que los procesos electorales, digamos que llevaron al poder a Arena y al FMLN, ¿verdad? Estaban sobre la base de un poder electoral basado en el miedo. O sea, el miedo de la gente. O sea, la gente te reconocía de que el problema era la delincuencia. Sin embargo, la gente incluso tenía temor de tomar decisiones de este tipo hasta que hay un antes y un después con la llegada del presidente Nayib Bukele, pues, ¿verdad? Entonces, las personas con ese miedo, tratando de resolver su problema día a día, y por eso, aunque estuviéramos en crisis económicas, cuando le preguntabas a la gente cuál es su problema, te decía, el problema es la seguridad ciudadana. Bueno, de hecho, ayer se conoció la captura de un sujeto que había sido detenido y encerrado de forma preventiva 24 veces. Por lo menos eso fue lo que posteó el presidente y también el mismo ministro. Ahí está, este es el que posteó él. Y decía, pero el sistema judicial corrupto lo dejaba en libertad, decía ahí parte de la declaración que en su momento, pues, decía el contenido del posteo de este tuit que el presidente Nayib Bukele y también las autoridades hicieron. Vamos a hablar de esto. El régimen entra en vigor. Las autoridades contabilizan más de 55,000 personas, en este caso detenidas. Terroristas capturados, con los que se ha logrado reducir la tasa de homicidios, que es el punto con el cual comenzamos a hacer el análisis desde el punto de vista sociológico, que me ha gustado muy bien como lo han planteado esta mañana, de verdad. Voy a hacer una pausa y regresamos con esto. Gracias por estar con nosotros, son las 6:59. Gracias a usted por acompañarse de nuestra señal. Ernesto López. Bueno, continuamos conversando. Interesante el análisis que hemos hecho en esta primera instancia con el doctor Óscar Martínez Peñate. Él es un politólogo y, por supuesto, especialista en el área de ciencias sociales. El máster René Martínez, sociólogo y máster en educación también. Y hemos hecho un repaso en el contexto de cómo se ubica el país y los resultados que ha tenido el combate frontal de la delincuencia. Obviamente otras aristas que hemos logrado extraerlas del contexto mismo en el cual se debaten aspectos que tienen que ver con el tema de derechos humanos y otros por ahí. A ver, y sobre todo cuando se habla de ver desde dónde comienza, como decía el mexicano, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz, lo decía también esta famosa frase, mi derecho termina donde empieza el de otro, el de este francés, Jean-Paul Sartre, creo que era, ¿verdad? Que decía esa frase. A ver, desde que entró en vigor el régimen, las autoridades de Gabinete de Seguridad contabilizan más de 55,000 terroristas capturados. Bueno, según el dato de la Secretaría de Prensa de la República de El Salvador, al 30 de octubre son 56,190 capturas. Sí. Las que hay en estos momentos. Quiere decir que son alrededor de 76,000, o sea que faltan un aproximado, si no me equivoco, corríjame, de unos 15,000 aproximados de pandilleros que capturar todavía, y que algunos de ellos están cobrando renta. Por ejemplo, yo tengo información que en Ayutuxtepeque, enfrente de la despensa Don Juan, los negocios que están alrededor están todavía cobrando renta. Quiere decir que este problema de la inseguridad realmente se va a terminar hasta cuando el último pandillero que exista en este país esté en prisión, porque con uno que se deje
con uno que se deje es como no estriparlo completamente. Y sí podemos decir, porque, y así lo han expresado, por ejemplo, la Asociación de Cafetaleros, que agrupa más de 10,000 personas, de que ya no pagan renta. Es decir, la Asociación de Importadores de Productos Lácteos, igual, la Asociación pues, de Transportistas que pues han tenido pues ese dinero que no lo entregan a las rentas, y también muchos empresarios. Sí, mira, esto hoy este fin de año realmente es de alegría de las personas, y me refiero a las personas que pagaban renta. Por ejemplo, yo conozco casos de personas que pagaban $500, empresarios que pagaban $500 mensuales, para que no los vengan a asesinar a ellos y también para proteger a sus trabajadores. Y esa es una de las cuotas módicas que tendría también él, porque yo conozco de otras que son más fuertes. Hablando de empresarios, quiero hacer una aclaración. Yo decía de que, perdón un poco el momento, la forma virtual para pagar y acogerse a la amnistía fiscal hoy de forma virtual es hasta las 11:59 p.m. No la 1, creo que había dicho eso. Gracias al Ministerio de Hacienda. Perdón, corregido el tema. Muy bien. Perdón. Cuando yo decía que esta época navideña realmente es de regocijo para la mayoría de salvadoreños empresarios, microempresarios del sector informal, porque no solo se pagaba la renta, sino que pagaban un aguinaldo adelantado. O sea que a estas alturas se están ahorrando el aguinaldo adelantado, porque pedían 2 aguinaldos, el aguinaldo de diciembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este dinero que se ha dejado de pagar en calidad de extorsión ha venido a reactivar la economía. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado la producción, que ha aumentado los empleos y que ha mejorado el ingreso fiscal de El Salvador. Entonces, eso quiere decir que aproximadamente, según mis cálculos, porque yo los hice hace 2 o 3 años, ¿verdad? Pero son datos que yo tomé de la superficie, ¿verdad? Porque todos los años, si tú te acuerdas, Ernesto, decían, los empresarios pagamos tantos millones, tales empresarios pagaron tantos millones. Entonces yo hacía la cuenta y me salían alrededor de $1,000 millones. Era una cosa increíble. Una industria. Era una industria. Y entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los derechos humanos, ¿por qué el FMLN? ¿Por qué Arena? Bueno, porque de esos, porque las ONGs ahora defienden al terrorismo, porque parte de ese dinero obviamente se ocupaba ¿para qué? Para financiarlos a ellos, ¿verdad? Y entonces ahora que se encuentran desfinanciados, entonces están reaccionando violentamente. Entonces este caso de la violencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de cultural, ¿verdad? Cosa de cultural es porque se hace cotidianamente, pero tiene la base, un factor fundamental para que se haya dado esa situación, y es la impunidad, y es los privilegios. Entonces, a estas alturas, nosotros no podemos, estamos hablando de la instauración de ¿qué? De una nueva idiosincrasia. Ok, veamos ahora el escenario por el cual colocábamos como ejemplo el tema de esta persona que fue capturada 24 veces, el papel, el rol, el estamento estatal, particularmente el sistema judicial, que creo que es otro actor también que no puede invisibilizarse en el contexto de un análisis como el que estamos haciendo hoy. El sector judicial era cómplice de estos niveles de violencia que vivíamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se hacía? Se buscaban todos las rupturas, digamos, o los espacios de los tecnicismos jurídicos para dejar en libertad a muchos delincuentes que eran capturados, ¿no? Esto es el de este delincuente que ya había sido capturado 24 veces. Si nosotros hacemos un poco de memoria, vamos a recordar, y estoy hablando en el tiempo del FMLN y de Arena, ¿no? Que se capturaban a delincuentes y siempre decían, este fue capturado 4 veces o 5 veces, y uno de población común y corriente se preguntaba, bueno, ¿y cómo es posible de que haya sido capturado 4 o 5 veces por delitos de homicidio y esté libre, pues? Entonces, allí era donde estaban los resquicios, allí donde, por ejemplo, uno de ellos era que la captura de un individuo durara más de las 72 horas, 5 minutos más de las 72 horas, entonces ya llegaba el abogado y decía, mire, él tiene 5 minutos más de las 72 horas y con eso salía libre. Entonces estábamos viendo, por eso te decía que era una conspiración, porque no solo tenía que ver con los sectores políticos,
que habían hecho de la delincuencia, digamos, un diario vivir. Y también un nicho de votos, sino que también estamos hablando de el sector judicial, que aparte de todo lo que eran la corrupción que estaba, digamos, que era inherente a la toma de decisiones de muchos jueces, estamos hablando también de los tecnicismos jurídicos que se utilizaban para dejarlos en libertad. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto era un común encontrar esa versión en las colonias de la familia, decir, no denunciamos o le tenemos miedo porque más tarde en entrar que en salir, y cuando salen más envalentonados. Y ahí por eso es, establecer un régimen de excepción, haces la captura masiva de todos los delincuentes, pero tenés que reformar también todo el aspecto jurídico, porque tenés que garantizar que no vayan a salir libres. Y es que aquí hay una cuestión, ¿no? Obviamente la ley es importante, pero lo más importante como aspecto disuasivo es la certeza de que la ley va a ser aplicada. Entonces la gente debe tener la certeza de que si comete delito, le van a aplicar la ley, ¿no? Lo que decía Oscar, ¿no? Ponerle paro también a la impunidad, porque imagínate qué desastre sería que se echara para atrás todo lo que se ha hecho y que de nuevo en las calles regresaran 50,000 delincuentes. A ver, este enfoque, doctor Martínez, tampoco puede alejarnos de examinar otro actor importante en esto, que era el sistema penitenciario, de donde para nadie es un secreto saber desde que eran los centros de operaciones para cometer todos los hechos delictivos, asesinatos, extorsiones, en fin, de muchas cosas que se conocieron una vez que salieron a flor de piel, la forma en cómo se estaban administrando, ¿no? Sí, es el sector penitenciario, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Era un círculo vicioso de corrupción, que es lo que mantenía esa situación. Por ejemplo, es realmente doloroso para las personas que fueron víctimas de estos terroristas. Imagínate 24 veces. Imagínate 24 veces. El hombre asesina, viola, sale. El hombre asesina, extorsiona, viola, sale. El hombre extorsiona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, realmente es una violación sistemática a los derechos humanos de parte del Estado, porque va a garantizar y a defender los derechos, entre comillas, de los delincuentes, en detrimento de las víctimas. Y aquí es donde entran las famosas organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, donde entra la UCA, donde entra Cristosal, donde entra FUSADES, que ahora resulta ser que señalan la violación de los derechos humanos por la captura de los terroristas. ¿Por qué cuando se dio el asesinato de 120,000 personas en estos 30 años, ellos no denunciaron? ¿Por qué no pidieron ir a las comunidades donde literalmente eran rehenes de los terroristas? Y a nivel nacional, el señor presidente Nayib Bukele en una conferencia de prensa dijo que tenían el control del 80% del territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían un mejor control económico, político y financiero mejor que el Estado, lo cual era completamente absurdo. Entonces, ahora con este plan control territorial no hubiera tenido éxito si no se cambia el sistema penitenciario, si no se cambia fiscal y no se da una depuración de los jueces. Bueno, el tiempo se nos está agotando, pero yo creo que es importante hacer una especie de conclusión en términos de lo que puede esperarse, porque también hay otros factores que están siendo debatibles sobre la permanencia, ¿verdad?, de este régimen de excepción que ha permitido tener los resultados de los cuales hemos estado hablando. Tiene que permanecer el tiempo necesario, ¿no? O sea, si lo cortás cuando no has logrado minimizar, digamos, una posible respuesta de la delincuencia, cometeríamos un enorme error, ¿no? Entonces, si hay necesidad de seguirlo prorrogando, hay que seguirlo prorrogando,
hay que tener, así como se tuvo la valentía para decretarlo, en algún momento se va a tener la valentía para decir hasta aquí llegamos. El punto es que no debemos volver a una situación como la que estábamos antes, ¿no? O sea, este país no se lo merece, nuestro pueblo no se merece vivir sometido por la delincuencia, ¿no? Sí, creo que debe permanecer, pero simultáneamente debe profundizarse en la reforma educativa. Simultáneamente tiene que profundizar paralelamente. Diversos aspectos que exactamente logren dar claro que el cultivo de lo que verdaderamente tiene la raíz social de la que nos hablamos, y voy a comprometerme a hablar de este tema más adelante. Ya lo dijiste, ¿verdad? Sí. Así es, ¿verdad? O sea que tienen que crearse las condiciones para que no se vuelva a dar estas organizaciones terroristas o similares en un futuro. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco el que me hayan acompañado, créanmelo, me he quedado muy satisfecho de saber que es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema y por supuesto recoger elementos importantes que contribuyen a recrear la discusión de un tema tan importante como es el que hemos estado hablando este día, porque la seguridad en un país se fortalece a partir de una buena política de atención y sobre todo porque esta misma promueve que otras áreas como la economía, la salud, la educación puedan también tener resultados positivos. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, doctor. Les agradezco muchísimo. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, el presidente de la Asamblea Legislativa, el licenciado Ernesto Castro, con nosotros para hacer una evaluación también sobre el trabajo legislativo. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, a esta hora de la mañana quiero darle la más cordial bienvenida al presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro. Bienvenido, presidente, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Para mí es un gusto siempre estar acá en tu programa. Un saludo para todo el equipo que te acompaña y también, obviamente, un saludo para todo el pueblo salvadoreño que está sintonizando esta entrevista como lo hacen todas las mañanas. Muchísimas gracias, presidente. A ver, quizás comencemos un poco haciendo una evaluación de los resultados que ha tenido la Asamblea Legislativa. Recién conocido una encuesta donde se habla del desempeño positivo que ha tenido, y esto desde luego pasa por entender que han habido aspectos elementales muy positivos en la consecución y la solución de problemas como por ejemplo el tema de la seguridad y otros que sin duda alguna podemos hablar esta mañana. Sí, contentos, agradecidos la verdad por el trabajo que se está haciendo y por la evaluación que el pueblo salvadoreño también nos está dando. En las últimas encuestas aparecían evaluaciones entre el 80 y el 84%, midiendo lo que es la Asamblea Legislativa y también específicamente lo que es la bancada de Nuevas Ideas, de lo cual nosotros nos sentimos pues muy orgullosos de la respuesta que el pueblo salvadoreño está dando o de la percepción que el pueblo salvadoreño está dando hacia el trabajo que nosotros desde esa nueva Asamblea Legislativa estamos realizando desde el primer día que hemos llegado. Así es que es un compromiso también para nosotros para seguir adelante, para seguir en ese camino. Obviamente el pueblo salvadoreño ha entendido y ha percibido la importancia que tiene una asamblea legislativa en un país, en todos los países. Pero bueno, hablando de nuestro país, El Salvador, cómo venían las anteriores asambleas legislativas y cómo obviamente por eso es que tenían tan complicados los resultados que estábamos obteniendo en nuestro país, y el cambio que se ha tenido con esta nueva asamblea que le ha dado gobernabilidad. Y eso pues la gobernabilidad no es más que los frutos que la población en general pues estamos recibiendo. De hecho ahí teníamos en pantalla parte de esa buena ponderación que se da. Esto se da desde luego en el contexto de una situación de país que apremiaba con el pasado, que era el tema de la inseguridad, y que poco a poco se le va dando otro matiz a este problema, a este flagelo social, presidente. Definitivamente, nosotros hace unos pocos años, hace
3 años, 4 años, nosotros en este país estábamos acostumbrados a vivir en esa inseguridad en la que estábamos viviendo. Estábamos acostumbrados y para nosotros nos habían hecho sentir que era normal los asesinatos diarios, las extorsiones, las violaciones, todo el tipo de crímenes que se cometían de parte de estos criminales terroristas que tenían a nuestras comunidades prácticamente secuestradas. Pero a partir de las medidas que se ha tomado, de las decisiones que el presidente Bukele inició con el plan control territorial y que pues ahora a partir de marzo de este año que tenemos con el régimen de excepción, las cosas han cambiado y eso es algo que yo creo que nadie puede negar. Este país ya va en otro rumbo, se ha atacado la raíz exacta de la enfermedad que tenía este país, que es la inseguridad, y ahora estamos rumbo a uno de los países más seguros de la región. Yo en lo personal, y quiero aprovechar también para felicitar al presidente de la República, para felicitar a todo el gabinete de seguridad, a cada uno de los elementos de la Fuerza Armada y a cada uno de los elementos de la Policía Nacional Civil, que de verdad se han convertido en unos héroes ahora en este país. Es un nuevo rol el que ahora están haciendo, desarrollando en nuestro país, con resultados completamente tangibles. Qué orgullo, de verdad, ahora como salvadoreños deberíamos de sentirnos. El viernes pasado, para mí, el ver al ministro de Justicia y Seguridad, a Gustavo Villatoro, dando una especie de conferencia en Nueva York. Sí, en la conferencia antipandillas. Exacto, o sea, para ver cómo... Conferencia anual, es una conferencia anual, ¿no? Es una conferencia anual en donde muchísimos participantes de muchos países incluso, en donde El Salvador llega a contar la experiencia que cómo está eliminando a las pandillas. Cuando antes nos invitaban a nosotros para que les explicáramos cómo era para ellos entender cómo era el mundo de las pandillas. Ahora ya no, nosotros como salvadoreños ya no estamos explicando el mundo de las pandillas, sino que estamos explicando cómo estamos eliminando las pandillas y que vamos en ese camino. Mira, si nosotros, Ernesto, parece ahora, hay cosas que como salvadoreños nosotros tenemos que saber apreciar. Y esto no es un tema de política, este no es un tema de partidos políticos, ideologías, sino que como salvadoreños, nosotros hay 120 municipios, Ernesto, 120 municipios que en todo este año no ha tenido un solo homicidio. O sea, discúlpame, pero antes estamos, ahora, desde el plan control territorial, estamos hablando de casi 227 días sin homicidio. Tengo ese dato importante acá que resalta, desde luego, la implementación del régimen de excepción que con mes a mes se está aprobando en la Asamblea Legislativa. Solo con el régimen de excepción son 120 días sin homicidio. Hemos cerrado octubre. Los 31 días de octubre los cerramos con 20 días sin homicidio. Por Dios, hombre. Sí, de verdad que nosotros, eso es algo que debemos de darle gracias a Dios por lo que está sucediendo. Si con un salvadoreño que estaban asesinando todos los días, que no era uno, llegamos a 30 salvadoreños, habíamos llegado, nosotros venimos de un país en donde al mes asesinaban a 900, a 1000 ciudadanos salvadoreños. Y entonces, ¿cómo no sentirnos agradecidos ahora? Esto viene, obviamente, a todo esto le antecede la articulación que existen con el resto de órganos de Estado. Judicial, sí. El Ejecutivo, a partir de las leyes que se crean, ¿no? Definitivamente, bueno, también todo inicia a partir de también esa depuración que se hizo en el órgano judicial, un órgano en donde había muchísima corrupción, pero todavía hay. Todavía tenemos que seguir depurando ese órgano. Obviamente ya estas coyunturas son diferentes, las reglas han cambiado, las leyes, los marcos legales se están cambiando y se seguirán cambiando, y ya los funcionarios también ya en ese órgano ya se ven obligados a servirle, a impartir justicia como debe de ser, ya no a vender justicia, ni a transar justicia, ni mucho menos a pegarse a la justicia de los malos salvadoreños, sino que ver la justicia de los buenos salvadoreños, que somos la mayoría en este país. Entonces, esas son las cosas que están cambiando. Fíjate que con el tema ese del régimen de excepción, a mí
a mí me da... Surgen voces que también lo cuestionan y lo voy a aprovechar porque usted, presidente, es una persona con quien puedo, desde luego, y tengo esa licencia y esa libertad de hablarlo. Cuestionan muchos aspectos que tienen que ver con el tema de derechos humanos, por ejemplo. Sí, pero ¿con los derechos humanos de quién? Es que ellos, como lo está diciendo la mayoría de este país, nosotros ahora estamos conociendo de muchas instituciones, ONGs o que se dedican, en realidad ellos viven de eso. Eso es lo que a ellos les dan dinero para estar hablando y estar teniendo esas agendas. Pero a ellos nunca los vimos cuando estaban matando a los salvadoreños en las colonias y en las comunidades. Los vemos hasta ahora. Pero lo que ellos no logran entender, Ernesto, es lo que el pueblo salvadoreño sí entiende. Es que los territorios aquí los habían entregado a las pandillas. Los salvadoreños tienen años, Ernesto, de vivir bajo un régimen de excepción. Años. Lo que pasa es que ahora el régimen de excepción, el gobierno, con las reglas legales, con los marcos de la Constitución, le está aplicando un régimen de excepción a las pandillas. Pero durante muchos años fueron las pandillas las que le aplicaron un régimen de excepción a los salvadoreños, a las comunidades. No los dejaban salir, les decían quién podía entrar, les cobraban para entrar a sus casas, les decían cuáles eran los horarios, les restringían todo tipo de medidas. O sea, esas eran. Entonces, ahora cuando en las comunidades les dicen, claro, ellos el régimen de excepción ya no lo sienten. Ellos este régimen de excepción que se le está aplicando a los terroristas pandilleros, para las comunidades, para el ciudadano, para el salvadoreño que vive en los barrios, en las comunidades, en las colonias, han sentido libertad. Y es por eso que lo siguen apoyando. Ok, sin el menosprecio que tienen otras medidas que se han hecho en la Asamblea Legislativa, que se han aprobado, presidente, el régimen de excepción viene a ser quizás como una de las mejores apuestas o de los aportes que ha dado la Asamblea Legislativa al país. Bueno, lo dicen los resultados. Es que, ¿cuál era el mayor problema que nosotros teníamos en este país? Delincuencia. Delincuencia. ¿Y qué es lo que se ha mejorado? La delincuencia. Entonces. Interesante. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, otro aspecto importante que venía siendo como la factura histórica que el país no le había dado es precisamente el derecho al voto a los salvadoreños en el exterior. Excelente. Vamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos en esta evaluación del trabajo que ha venido desarrollando la Asamblea Legislativa en estos meses, en estos años, y sobre todo también tomando como punto de referencia que uno de los principales aportes que ha tenido es fortalecer y apoyar aspectos que tienen que ver con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Ahora, hay otro elemento también que no puedo pasar por alto, presidente, esta mañana, y tiene que ver precisamente con esta justicia electoral que se ha hecho para la diáspora, ¿no? Para los hermanos que nos están viendo en los Estados Unidos, ¿eh? Sí, definitivamente. La verdad es que eso es una deuda histórica que nuestro país tenía. Los políticos en el pasado pues le tenían miedo a la diáspora, le tenían miedo a los salvadoreños que viven en el exterior. Ellos obviamente tienen mucho que aportar aquí a nuestro país y siempre se les había coartado esa obligatoriedad que nosotros como país teníamos con ellos. Al final nosotros les hemos abierto las puertas hacia la democracia para que participen activamente en la democracia de nuestro país. Ellos son tan salvadoreños como nosotros y a partir de las reformas que nosotros hemos realizado, ya los salvadoreños van a poder votar, van a poder participar y van a poder decidir en la gobernabilidad que desean que tenga este país. Van a poder votar por el presidente, ¿verdad? Por el que ellos así lo quieran, ¿verdad? Ellos sabrán por quién. Van a poder votar también por diputados por la Asamblea Legislativa, que es la que también es la que da los marcos legales para que el país funcione. Yo creo que ya se los han explicado mucho, pero bastante, pero no está de más saber de que el salvadoreño que tiene dirección
en su DUI o en su pasaporte dirección de Estados Unidos, ahí a don Juan, que está allá y tiene dirección de Virginia, por poner un ejemplo, él va a agarrar su teléfono, va a agarrar su computadora, su tablet, va a tener 30 días para poder ejercer su voto. Con antelación. Con antelación. Él se va a meter ahí a la página, ¿verdad? Que esto ya va a ser un trabajo que espero yo que esté ya realizando el Tribunal Supremo Electoral. Se va a inscribir en ese momento, no van a haber prechequeos anteriores ni nada, porque esas eran las trampas que anteriormente les habían puesto a los salvadoreños para que no votaran. Les habían dicho, usted puede votar, pero les daban tantas reglas y requisitos para que no votara. Ahora usted va a votar de una manera fácil. Ahí le va a salir paso a paso lo que usted tiene que seguir hasta el final. Va a votar, está seguro de lo que usted está haciendo, quiere regresar o quiere confirmar, confirmo, y el voto se va a mandar. Ese es para el salvadoreño que tiene dirección afuera. Sí, hay muchos elementos que tiene la ley y será quizás demasiado ampliarnos en ello, pero hay puntualidades como por ejemplo el tema de la garantía y la transparencia de que el proceso puede ser fidedigno desde el punto de vista de no generar ningún tipo de, digamos, de fraudes, ¿no? Eso es lo que la oposición está intentando ahora. Esa es la agenda de la oposición. Y eso nosotros como salvadoreños y también a nuestros hermanos que están en el exterior deben de ponerle mucha atención. Ya ahora la oposición ha comenzado con esa agendita de que va a haber fraude, de que no va a haber transparencia. Por Dios, si es que a los que más nos interesa que no exista fraude y que exista la total transparencia, es a nosotros, es al presidente de la República, es a nosotros como asamblea, como diputados. Si es que nosotros no necesitamos hacer fraude, con que les ganamos cuando ellos tenían el dominio de todo haciendo fraude. Yo no sé ahora la decisión del pueblo salvadoreño. Si nosotros necesitamos que sean estas elecciones completamente transparentes. De hecho, se ha hecho un llamado y ahora aprovecho también la oportunidad para que también los organismos internacionales, para que la Unión Europea, para que la OEA nos acompañe en todo, como observadores proceso, sí, en todo este proceso. Va a ser bien importante para nosotros eso y el Tribunal Supremo Electoral pues tiene que ser y garantizar la transparencia de ese proceso electoral que vamos a vivir en el 2024. Partidos políticos no llevan supervisión, pero sí propuestas para las juntas de vigilancia que se contemplan dentro del marco de la ley. Es correcto, además del proceso de cómo va a ser la votación. Partidos, en este caso los de mayor votación, entiendo, ¿no? Es que así lo dice la ley. La ley, sí. Correcto. Sí, como en todo caso sería Arena, ¿sí? FMLN y Gana. Correcto. No ¿Cómo? sé. ¿Cómo, perdón? Que son los que van a dar propuestas para los representantes de esta junta. No sé si... Sí, o sea, tal como lo dice el Código Electoral. O sea, nosotros vamos a continuar con las reglas que, que existen dentro del Código Electoral. No se ha cambiado ninguna regla. Ahora, este tema desde luego subyace en muchos aspectos que tienen que ver también con el tema de la logística, ¿no? Bueno, pero eso ya le corresponde al Tribunal Supremo Electoral y entiendo que... No solamente eso, el Tribunal Supremo Electoral, nosotros estamos esperando que ellos también nos envíen la propuesta. Aquí no es un tema de presupuesto, aquí no es un tema de dinero, aquí no es un tema de logística, aquí es un tema de democracia. Aquí es un tema de que los salvadoreños tengan el derecho de votar. Todos nuestros hermanos salvadoreños que viven afuera, de votar como lo hacemos nosotros. De hecho, solo para terminar de explicar rapidito, aquel salvadoreño, porque hay algunas dudas ahí, aquel salvadoreño que se fue con su DUI, con dirección de El Salvador y todavía lo tiene allá, que tiene la dirección de Sonsonate, él obviamente va a poder votar para presidente, pero también va a poder votar para diputados del departamento de Sonsonate. O sea, y él, lo único, la diferencia es que él, al igual que lo hacemos todos los salvadoreños en el país, se van a asignar centros de votación.
consulados, embajadas, y se van a abrir más por ejemplo, en lugares como Los Ángeles. Seguramente tienen que haber varios centros de votación. En la zona de Washington, Virginia, Maryland, seguramente tienen que haber varios centros de votación. No va a haber un centro de votación, tienen que haber varios. Claro. Entonces, el salvadoreño, el día de la votación, el domingo 4 de febrero, que está programada la votación, ese día el salvadoreño se va a levantar, va a agarrar su bus, va a agarrar taxi, va a agarrar su carro, va a ir al centro de votación y va a llegar a votar presencialmente de manera electrónica. Va a llegar, va a estar su pantalla, así como votan en Estados Unidos. Claro. Que lleguen, hay una pantalla y tú tienes las opciones y vas a votar. Eso es lo que vas. DUIs vencidos se van a aceptar también. Desde que yo tengo mi DUI vencido, pues se va a aceptar. Se va a aceptar. Los votos que había la duda también de que el que tiene dirección en el extranjero, el voto por diputados se va a consignar al departamento de San Salvador. Sí. Pero hombre, si el ciudadano que seguramente me está escuchando ahorita no quiere votar por la circunscripción de San Salvador, pues es tan sencillo como hacer un cambio de domicilio. Así como lo hacemos nosotros. Tú vivís en San Salvador, pero de repente te mandan a vivir por trabajo, por lo que sea, tú te vas a La Unión. Entonces, tú haces un cambio de domicilio y tú votas en La Unión, ya no votas en San Salvador. Lo mismo pueden hacer ellos, hacer el cambio que ya está establecido en el código electoral. Vea cómo hacer esos cambios de dirección. Habrá un periodo suficiente. Ellos demuestran que tienen un arraigo, que su familia, que ellos viven, que ellos son de Santa Ana. Entonces ellos hacen el cambio en la dirección de su DUI y ellos van a poder votar por los diputados de Santa Ana o de donde ellos quieran. Cierra un poco el ciclo de este tema que, como bien lo dice el presidente, ya lo hemos discutido bastante. Y tiene que ver precisamente con el tema de por qué los alcaldes y Parla se quedó fuera dentro de esta Mira, votación. Nosotros lo que evaluamos es que esta es una primera etapa en donde se define la gobernabilidad. Es que a mí, la verdad que fíjate que este tipo de cosas, a mí la verdad que como salvadoreño sí me gusta. ¿Por qué? Porque los ciudadanos cada vez están pidiendo más y están exigiendo más. Y eso es bueno. Y eso es algo que no podemos nosotros detener. O sea, este país ya entró en otra onda. Okay, quiere decir que Roma no se construyó en un día. Vamos es correcto. paso a paso Roma, tú lo acabas de resumir. Un poco de lo que me tú lo acabas de resumir. Roma no se construyó en un día. Lo importante es que ya comenzamos con la construcción de la nueva Roma. Interesante. Voy a una pausa, 7:45. Regresemos a la Asamblea Legislativa. Vamos a irnos de nuevo hasta su oficina, a su curul. Y gobierno ya presentó el proyecto de presupuesto. Se contempla fortalecer el área de salud, educación, obras públicas y por supuesto el tema de la seguridad, que creo que sigue siendo punto prioritario en esto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar precisamente de varios aspectos que tienen que ver con las características y el enfoque que llevan las partidas contempladas en el proyecto de presupuesto. Entiendo que las grandes líneas de trabajo que plantea el gobierno están centradas en el tema de seguridad pública y por supuesto el tema de salud, educación, entre otras, no menos importantes, presidente. Sí, nosotros hace unos días hemos recibido el presupuesto general de la Nación. Ya estamos haciendo los estudios pertinentes. En las comisiones estamos invitando a los ministros para que vayan a explicarnos el presupuesto de las carteras, sobre todo de las carteras principales. Este presupuesto lleva un incremento, como tú lo mencionabas anteriormente, en educación, en salud, en obras públicas y en seguridad. Son importantes los incrementos que se llevan. Además de esto, también contiene el pago de los préstamos que nosotros tenemos una responsabilidad, obviamente, como país, que en enero se tienen que pagar. Así que vamos bien en eso. Estamos haciendo el análisis de este presupuesto y esperamos en tiempo y en forma poderlo aprobar para bien del país. El énfasis en salud y educación, sin duda alguna regresamos al tema
de seguridad pública. Sí, ¿verdad? bueno, el tema de salud lleva un incremento importante, son alrededor de 47 millones de dólares los que se incrementan con relación al año pasado. Vienen también proyectos en el tema de educación, también vienen proyectos como de infraestructura, de escuelas, de muchos programas, de programas que tiene la primera dama de la nación, Gabriela de Bukele, que está impulsando, que vienen desde la primera infancia, que es algo que le vamos a apostar mucho porque es ahí, son esas generaciones las que nosotros tenemos como país la responsabilidad de rescatar y que ellos tengan las oportunidades que las generaciones pues posteriores no lograron tener, ¿verdad? Entonces eso creo de que va a ser muy importante para que tengamos una niñez feliz, por ende vamos a tener una juventud más sana y vamos a tener pues un país más sano, y a eso es lo que le estamos apostando. Bueno, y no podemos de alguna manera destacar dentro de ese mismo contexto del trabajo legislativo el acompañamiento que han hecho para la formulación de medidas paliativas a la situación de crítica que experimenta el mundo en materia económica, ¿no? Totalmente. Y que ha mantenido una estabilidad de precios en el país. Totalmente, bueno, la verdad es que es una realidad la problemática que se tiene, producto de los conflictos que hay internacionales. Todo eso pues en Europa, el tema del gas, como ahorita se acerca, ya están por entrar al invierno, a una época complicada, el gas está elevadísimo, todo ese, venimos arrastrando todavía los temas complicados que nos dejó la pandemia en materia de economía, pero aún así pues nosotros estamos tomando las medidas pertinentes, el gobierno las está tomando, el presidente de la República, el gabinete de seguridad en su área, el gabinete de economía también en su área, educación en su área, salud en su área, y todos trabajando de una manera coordinada, y nosotros pues en la Asamblea Legislativa dándole la gobernabilidad que el presidente, que el gobierno y que obviamente el pueblo salvadoreño necesita. Bueno, y que ha sido una de las, digamos, medidas muy importantes cuando hacemos el comparativo con los precios que experimentan a nivel de Centroamérica, ¿no? Andamos más bajos en el tema del combustible, que creo que es uno de los puntos, se mantiene hasta diciembre, entiendo que se aprobó hasta diciembre, mantenerse la... Sí, y el pueblo salvadoreño, yo sé que lo entiende, pero para no dejarse engañar por algunos, la gasolina está carísima todavía. Nosotros los salvadoreños, por las medidas que se han tomado, hemos mantenido los precios de la gasolina. Entonces el salvadoreño, común y corriente, nosotros llegamos a la gasolinera, echamos 2 galones, 5 galones y pagamos el precio que se ha mantenido. Pero es el gobierno el que está subsidiando eso. Y me daba risa cuando la oposición dice, pero es que ese subsidio que ustedes están diciendo que eso sale de la bolsa de los salvadoreños porque es del impuesto que todos pagamos. Pues sí, obviamente que es del impuesto que nosotros pagamos. Sí, la diferencia es que ahora los impuestos están regresando a la gente y antes los impuestos ustedes se los robaban. Entonces esa es la diferencia que está pasando ahora en este país y eso es lo que está dando los resultados y también la aceptación de la gente. Presidente, no le puedo, por cuestiones de minutos, no puedo pasar por alto también las expectativas políticas que tiene su partido. ¿Cómo está observando en todo caso el panorama y cuál es la opinión sobre el tema muy en particular sobre las elecciones del 2024? Bueno, mira, ideas. Nosotros estamos... ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se va a plantear o cómo se va a presentar nuevas ideas? ¿Cuadros, participación? Nosotros seguimos La ley obliga a los partidos políticos, a todos, entiendo, a realizar elecciones primarias, ¿verdad? Correcto. Mira, nosotros seguimos igual. Nuevas Ideas se creó para ser un partido abierto, para ser un partido que sume, que multiplique. Eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, eso es lo que seguiremos haciendo. Nuestras expectativas son grandes, estamos contentos. La aceptación de la gente para el trabajo que se está haciendo, pues obviamente es muy buena por los frutos que se están teniendo, que
que está percibiendo la ciudadanía por el trabajo que se está haciendo. Estamos muy optimistas en las próximas elecciones que van a venir. Nosotros el trabajo de las elecciones del 2024 es un trabajo que lo tenemos que demostrar día a día con trabajo y desde ahora. No es un tema de campaña. La mejor campaña va a ser los resultados que nosotros le estemos dando al país. Esa es la mejor campaña. Muy activos se ven trabajando en el territorio. Sí, aunque eso no es un tema de campaña, digo. Eso es un tema de... Esa es la obligación de un funcionario, estar cerca de la gente. Nosotros en la Asamblea, pues siempre con nuestros colegas diputadas y diputados, siempre les decimos, aquí vamos a arreglar los problemas, pero los problemas están allá afuera. Entonces nosotros tenemos que ir a ver allá los problemas. Cada estar quien con en la su gente, departamento, su municipio. Exacto, estar platicando con la gente. Los diputados de cada uno de los departamentos deben de estar pendientes de su departamento. Ellos tienen que estar en contacto con la población y son ellos los que llevan ese mensaje a la Asamblea Legislativa. Y nosotros también enviamos esos mensajes al órgano ejecutivo para trabajar todos en coordinación y poder llevar los resultados a la gente. Interesante. En este mismo contexto, ¿cuál es su postura sobre la reelección del presidente? Mira, mi postura yo creo de que es... Y sobre todo el panorama en que se ha generado esta discusión. Mi postura creo de que el pueblo salvadoreño se lo imaginará y es obvia, pues. Pero más que mi postura... lo que habría que analizar es la postura del pueblo salvadoreño ante el tema de la reelección. Y es el pueblo salvadoreño el que está pidiendo una reelección. Y lo está haciendo pues por el trabajo que se está realizando. Cuando tú ves a este presidente que tanto queremos aquí en este país, que ya va a más de la mitad del trabajo, del primer periodo de 5 años, si anteriormente esta era un punto en donde ya ibas a la baja. Pero el presidente Bukele ahorita se mantiene y sus niveles no solamente se mantienen, sino que se van para arriba siempre. Entonces, al final creo que es un pedido del pueblo salvadoreño de que esto continúe y serán ellos. Bueno, primero hay que ver la decisión que el presidente ya lo dijo. Él va a una reelección, él ya tomó esa decisión y ahora será el pueblo salvadoreño de manera democrática que van a elegir si votan por él o no votan por él. ¿Han logrado empatibilizar o lidiar con algunas diferencias que se tenían con el partido Gana? ¿Cómo se veía? No, a raíz del tema del voto en el exterior, pregunta un televidente. No, nosotros no hemos tenido ninguna diferencia con el partido Gana. Es un tema de opiniones. En este país todos tenemos derecho de opinar. Probablemente en un punto tú y yo no vamos a estar de acuerdo, pero esa es la democracia, esa es la libertad. Tú vas a decir sí, yo voy a decir no, yo voy a decir no, tú vas a decir sí, pero eso es lo que tenemos que discutir, pues, y eso es lo que nosotros tenemos que arreglar. Nosotros estamos siempre... abiertos, y aquí no es un tema de que yo voy a decir algo y tú vas a decir amén. Okay. No, si aquí podemos discutir las cosas que... Y estos señalamientos de ocultamiento de información sobre contrataciones de asesores, ¿qué respuesta hay para estos sectores? Es que mira, los que dicen eso son los mismos de siempre, pero nosotros no tenemos ningún ocultamiento. De hecho, yo en mis redes sociales también lo aclaré y ahí el tema de asesores y todo eso, si ahí está, o sea, ahí está abierto, pues. O sea, lo que pasa es que mira, siempre le quieren estar buscando un pelo en la sopa y los que siempre continúan viendo los problemas de este país es la oposición. ¿Por qué? Porque ellos siempre han vivido en los problemas. El momento coyuntural que nosotros estamos viviendo como salvadoreños en este país, tenemos que quitarnos esa visión política o ideológica que los políticos del pasado siempre han tenido. Este es un momento para unirnos, independientemente de las diferencias que tengamos. Nosotros podemos tener muchísimas diferencias y en este país todavía hay muchísimas cosas por arreglar, muchísimas cosas por arreglar. Lo importante es que tenemos que encontrar puntos en común, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos en común, y ahí es donde debemos de centrar nuestras discusiones para seguir adelante. Yo siempre le he dicho a la oposición, si es que sería un agrado para nosotros sentarnos para ver, por ejemplo, el tema del régimen de excepción, que nos sentemos para discutir cómo podemos
mejorar el régimen de excepción, cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos mejorar todo lo que vaya, todas las garantías, todo el tema que podemos. No, pero las propuestas de ellos, ¿cuáles son? Que eliminemos el régimen de excepción. Hombre. Bueno, cuestionaron también la elección de la procuradora, esa elección, ¿no? No, Ernesto, es que lo que pasa es que ellos, ¿qué es lo que no han cuestionado? Pues? O sea, ¿qué es lo que no cuestionan ellos? Ellos cuestionan todo. Con el tema de la procuradora, como yo se los dije ahí, si es que nosotros hicimos una invitación abierta a todos los abogados del país. Entonces, ahí es el punto. ¿Por qué no vino la oposición e invitó, se sumó a esta invitación? Hacíamos una invitación aún más amplia, sumándolo ellos, y que todos los diputados, y que hubieran más abogados, que se inscribieran. Pero se inscribieron 11 abogados. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues cambiamos la regla, cambiamos la constitución, cambiamos las leyes, cambiamos las reglas del juego, solo porque a ellos no les parece. No, ellos tienen que sumarse a lo que se está viviendo para aportarle a este país, ya no estar tratando de restarle y estar en contra. Ellos están en contra de todo lo que se diga que sí y están a favor a todo lo que se diga que no. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, presidente de la Asamblea Legislativa, que siempre nos conceda parte de su agenda para venir a conversar. ¿Hay sesión plenaria este día? Este día tenemos sesión plenaria. ¿Qué nuevo llevamos de temas? Mira, llevamos una reforma en el tema de seguridad, con el tema de las intervenciones telefónicas. Vamos a ordenarlo, y esto no es más que la Fiscalía va a solicitar siempre la autorización a los jueces, y que los jueces tengan un periodo de no más de 3 días para autorizar que se pueda intervenir a los delincuentes. Y una vez más, porque a veces ponen el grito en el cielo, si es que los buenos no tienen que tener miedo. O sea, a mí, si me ven el teléfono, a mí no me van a ver, a mí se pueden comenzar a reír de las cosas que yo hablo con mis cheros, pero si usted es delincuente, entonces sí tenga miedo, porque lo que le van a escuchar van a ser cosas que usted no quiere que le escuchen, pues. Bueno, ese será un tema que lo podemos aprovechar y hablar con más tiempo más adelante. Y es algo que ha existido durante toda la historia, claro, que en todos los países del mundo existe. Tenemos un exfuncionario del Ministerio Público preso precisamente por algunos abusos que se han cometido. Y es que el que abuse se va a ir preso, si es que eso, las leyes ahí están. Lo dejen claro. Presidente, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, y gracias también a todo el equipo que siempre te acompaña, y gracias a todos los salvadoreños que han estado en sintonía de esta entrevista, y a nuestros hermanos salvadoreños que viven en el exterior, también un abrazo fraterno para todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.